¿Qué es este otro? Así es, ahí está, ¿no? Trichuris trichura, así es, aquí está. Miren lo que puede consumir de sangre cada parásito en un día. Algo, bueno, para términos de cuantía, insignificante, ¿no es cierto? ¿Cuánto sería si lo graficamos de mejor? 5, 10 milésimas a las partes, algo así. Ah, bueno, en microlitros mejor, 0,5 microlitros, la mitad de un microlitro. Ah, está bien, ¿no? Por cada parásito, o sea, casi nada. Sin embargo, es el que puede producir más anemia. ¿Ya? Es por la cantidad. ¿Ya? Es por la cantidad. La manifestación clínica del trichuris es, entre comillas, gastritis. Esa gente que viene y dice tengo gastritis y me duele, denle una chance a que podría estar ocasionado por trichuris también. No es una gastritis, es una sensación dolorosa, similar, pero no es propiamente una gastritis. Ya es porque lesionan la mucosa a nivel intestinal. Ya podríamos, si hacemos una comparación, es casi igual agarrar un papel lijar y lijarlo por dentro, o sea, desollan prácticamente las paredes del intestino y eso causa dolor, obviamente. ¿Ya? Y eso también produce la anemia en el tiempo. Igualito, huevo embrionado, la forma infectante, un ciclo para nada complejo, ¿no? Ingresa, ¿tiene ciclo pulmonar? No, ni trichuris trichura ni enterobius vermicularis, lo hemos comentado, son los dos que no tienen nada que ver. ¿Ya? Por lo tanto, este es simple su ciclo, ingresa, de huevo pasa a larva, pasa a adulto, y de ahí salen huevos nuevamente, ¿ya? Y continúa el ciclo, o sea, no hay nada complejo. Ahí está, ese es lo que le decía el papel lijar, miren. Esto sí causa dolor, ¿no? ¿Se imaginan? Y es tanta la cantidad, ¿ya? Tanta la cantidad, que obviamente va a producir dolor, ¿ya? Entonces, hay que tener presente esto. El trichuris trichura. ¿Qué otras cosas puede producir el trichuris trichura? Como complicaciones, así como el ascaris produce obstrucción intestinal o fenómenos obstructivos en general, el trichuris puede producir otras cosas también. ¿Se acuerdan cuáles son? Apendicitis puede producir. Es el que más produce apendicitis dentro de todos los parásitos. Claro que ascaris también, pero puede producir, el trichuris es el que más relacionado a apendicitis puede estar, si hablamos de causa parasitaria. ¿Qué más? ¿Puede producir prolapso rectal o no? No como en el caso del Oxyurus, pero sí puede producir. ¿Ya? No está en primer lugar, pero sí puede producir también. Y lo que más produce es anemia carencial. Anemia ferropénica propiamente. ¿Ya? Está asociado. Porque hay otros que producen anemia megaloblástica, ¿no es cierto? Esos que compiten por la vitamina B12. ¿Ya? Es anemia ferropénica. Y dolor, no se olviden, dolor abdominal. La hiperinfestación de uno de los siguientes parásitos está relacionado a cuadros severos de anemia microcítica e hipocrómica. Es una forma de decir ferropénica, ¿no es cierto? Es lo más probable. La más frecuente de microcítica e hipocrómica es ferropénica, justamente. Ascaris. Ascaris prácticamente no va a producir anemia, ¿no? Más está en relación a fenómenos obstructivos. Toxocara canis. ¿Qué hace el Toxocara canis? Produce uveitis posterior en el ojo y te puedes quedar ciego, ¿ya? Hay que tratarlo, se trata con albendazol y se trata en 5 días. Pero hay que sospecharlo, ¿ya? Hay que sospecharlo. Enterobius vermicularis. Este te puede producir más bien prolapso rectal, ¿no? Y su manifestación clínica es prurito. Prurito anal nocturno. Trichuris trichura. Es el que está asociado, como les había comentado, a pesar de que es poca la cantidad de sangre que consume cada parásito, pero por la cantidad puede producir eso. Y Difilobotrium latum también produce anemia, pero megaloblástica más bien, ¿ya? Por deficiencia de B12. La respuesta entonces es Trichuris trichura. ¿Cuál de los siguientes parásitos puede producir apendicitis aguda con más frecuencia? Ahí está justo lo que les comentaba. Es lo mismo, ¿ya? Está asociado a eso.
Pero aquí sí es producir. No es que cuál de los siguientes está asociado. Acá sí lo produce directamente. O sea, es debido al mismo parásito. ¿Qué pasó aquí? Claro, fallece y como baja la temperatura del cuerpo, el parásito fuga y escapa, ¿no? Es increíble que alguien tenga que morirse porque tiene ascaris. Esto no debería pasar, ¿no? Pero pasa. Ahí están los ovillos, ¿no? Resultado de haber utilizado quizá algún antiparasitario que no lo hemos pensado muy bien y lo hemos dado. Y esto es un prolapso rectal. Y estas cositas que ven aquí, ¿qué cosas son? Oxurus, ¿no? Eso es Oxurus. Muy bien. Aquí hay otro parecido. También en forma de larva filariforme se mete. Y habíamos dicho, aparte del Strongyloides stercolaris, habían otros dos que podían hacer lo mismo. Y que también tienen ciclo de luz a nivel pulmonar. ¿Cuáles eran? Los gusanos ganchudos. ¿Ya? Los gusanos ganchudos. Así es. Y donde hay larva como forma infectante es la larva filariforme, siempre. ¿Ya? Al igual que en el Strongyloides. Los gusanos ganchudos. Aquí están. Miren, estos sí consumen más cantidad de sangre, ¿no? Pero no producen tanta anemia. ¿Por qué? Porque no hay una hiperinfestación. O sea, es menos la cantidad de parásitos. ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es Necator americanus? ¿Cuál es Ankylostoma duodenal? Porque aunque no me lo crean, y por ahí está una pregunta, que lo hemos tomado así literalmente de un examen anterior, les preguntan eso. ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es americano? ¿Cuál parece gringo? ¿Este acá o este que está acá? Ese, ya, pues ese es entonces. Este es el Necator americanus, el que parece gringo, americano, ¿no? Blanquiñoso, con dientes. Acá claro, este es de Laura Bozo, ¿no? Este es el Ankylostoma duodenal y este es el Necator americano, ¿no? Con pinta de americano. Tiene placas acá. Son placas. Y aunque se molesten, esa tontería han preguntado. Y uno diría, yo no voy a estar reparando pues en eso, pero bueno, así lo han preguntado. Entonces, cuidado. ¿Saben ustedes que algunas de las preguntas que les parecen nuevas son preguntas de hace algún tiempo? ¿Y que les han repetido? Sí. En serio. Y otra es que, aunque también no lo consideren, dense la molestia de coger los bancos de pregunta que quizá no le dan mucha bola, ¿ya? Porque uno generalmente cuando va a comprar un banco de preguntas coge el representativo, ¿no? Lo que te vienen de los apuntes médicos del Perú, de los exámenes de San Marcos de hace algunos años, pero cojan a ver de la Universidad Nacional de Trujillo, van a encontrar más de una pregunta del examen que han dado y que está ahí. Denle una revisadita, ¿ya? Denle una revisada. Porque las preguntas se acaban, uno ya no sabe qué poner, entonces tiene que echar mano a todo lo que encuentra. Y entonces, este es el Necator americanus, este es el Ankylostoma duodenal. La patogenia es parecida, ¿ya? Parecida. Acá tiene ganchos o dientes y este tiene placas, ¿ya? Placas. Ambos succionan sangre y como ven succionan una cantidad considerable si hablamos de cada parásito individual. Sin embargo, como no hay una hiperinfestación importante, bueno, no es tan problemático la situación de anemia, que sí es en el Trichuris trichura. Necator americano, Ankylostoma duodenal. Las formas infectantes de los gusanos ganchudos, y nos mencionan a los dos, ¿cuáles son? Entonces, cuidado, tanto los gusanos ganchudos como Strongyloides es larva filariforme, ¿ya? Hay que acordarse. ¿Qué presenta? Esta es la pregunta que les digo. Miren esa pregunta. ¿Qué presenta la cápsula bucal del Necator americanus? Y nos ponen así un opérculo, dos ostiolos, dos bótrides, un par de placas, un citostoma. Realmente el que no ha reparado en eso es para adivinar. O sea, ¿qué voy a marcar? Cuidado, es un par de placas. Y esto vale lo mismo
a una pregunta de caso clínico, al final se cuantifica igualito, entonces hay que tener presente eso. ¿Cuál de los siguientes parásitos es capaz de succionar mayor cantidad de sangre del intestino humano? A ver, con calma, con calma. Necator americanus. En tamaño histolítica lo dejamos, ¿no es cierto? No, no es su patogenia eso. Trichuris trichura tiene que participar. Aquí está la A, está la C. Oncocerca volvulus tampoco no tiene que ver, lo vamos a ver en medicina tropical, ya has dicho, esto produce ceguera de los ríos. Plasmodium naulesi puede producir anemia, sí, pero no succiona sangre. Entonces está entre Trichuris trichura y Necator americanus. Dice, ¿cuál de los siguientes parásitos es capaz de succionar mayor cantidad de sangre del intestino humano? ¿Qué creen que está hablando? ¿De una situación individual o una situación grupal? Entonces la respuesta es Necator americanus. Así es. ¿Ya? Fíjense cómo puede una forma de enunciado variar la pregunta. La anterior era cuál producía más anemia. Ya, pero no hablaba así de esta manera, ¿no? Acá dice cuál de los siguientes parásitos succiona más cantidad. Y más cantidad succiona definitivamente los gusanos ganchudos. ¿Qué es esto? Así es. ¿No? Y tiene ciclo pulmonar tampoco, ¿no es cierto? Acuérdense que ni Trichuris trichura ni Enterobius vermicularis, ¿no? Ninguno de ellos. También un ciclo muy fácil, huevo embrionado, ingresa, larva, gusano, huevos nuevamente, se torna en huevo embrionado y ahí está el ciclo. Simple. ¿No? Enterobiasis o Enterobius vermicularis. ¿Qué cosa es lo que están viendo ahí? Esta cinta Scotch, ¿qué cosa es? ¿El resultado de qué tipo de examen? El test de Graham. ¿Y en qué consiste el test de Graham? Es una cinta Scotch realmente, ¿no? ¿Ya? Es una cinta Scotch. Ya, pero ¿por qué se aplica en las noches? Porque cuando lo indican le dicen lo vas a colocar en la noche, ¿no es cierto? No le dicen durante el día. Claro, el parásito sale en las noches, ¿ya?, a colocar huevos a la zona perianal y por eso es que el prurito es nocturno, ¿ya? El prurito por eso a eso se debe que sea nocturno. ¿Ya? Y el problema es que en los niños puede producir prolapso. Y sí puede producir, ¿ya? Sí puede producir. Entonces es importante, y también vulvovaginitis, ¿ah? Por si acaso. Está descrito vulvovaginitis en niñas. ¿Ya? Vulvovaginitis en niñas. El test de Graham. Poco han preguntado de Oxyurus hasta ahora. Miren, cuidado que les venga como papel sello, ¿ah? Papel sello o test de Graham. Imagínense que no les diga el test de Graham, sino les digan el método del papel sello es empleado para el diagnóstico de qué y uno se puede, ¿no? O sea, pues un nombre correcto también es papel sello. No sello de sellara, sino así, así como está sello. Y la respuesta es obviamente Enterobius vermicularis. ¿Cuál de los siguientes parásitos puede producir prolapso rectal con más frecuencia? Con más frecuencia. También es Enterobius vermicularis, porque con menos frecuencia que el primero también puede producir Trichuris trichura. ¿Ya? Pero el más frecuente es Enterobius vermicularis. El prurito anal nocturno en niños está asociado mayormente dice, porque nunca les van a decir sí, única y exclusivamente, porque eso ya le estaría quitando valor a la pregunta, a una de las siguientes parasitosis y, sin lugar a dudas, ¿cuál es? También es Enterobius vermicularis, no hay que dudarlo, es el marcador clínico, prurito. ¿Y solo en los niños? ¿Y en los adultos que tienen oxidurasis también causa prurito o no? Sí, igualito, es prurito, ¿ya? ¿Y cuál es la forma más fácil de contagiarse por Enterobius vermicularis? ¿Ya? Y otra, aunque no lo crean, es en los buses. Uno se sienta ahí en el lugar donde se ha sentado anteriormente alguien que tiene su Enterobius vermicularis y ha tenido contacto con el asiento de la mano y no se ha lavado y ya fue. Es fácil, en serio. Así que cuidado, cuidado, cuidado. ¿Puede ser una ITS o no? Sí, todas las parasitosis de transmisión fecal oral se consideran también ITS, porque se pueden transmitir durante el acto sexual.
¿ya? Y de hecho que se transmiten. Antes no se tomaba en cuenta, pero por esta situación del VIH, ya la población de HCH es considerable. Está cobrando importancia en lo que es la prevalencia del VIH. Y las prácticas sexuales de este tipo, obviamente, contacto fecal oral ya prácticamente directo, obviamente ocasiona, ha hecho que el estafilococo aureus, por ejemplo, se considera también ITS. O sea, no es que sea exclusivamente ITS, pero se puede transmitir como una ITS también. ¿Ya? Está a tenerlo presente. Las ITS clásicas son unas, pero ahora hay muchas patologías que se puede transmitir por vía sexual. O durante el acto sexual propiamente. Muy bien. Nos hemos olvidado ahora de los nematelmintos, pasemos a los platelmintos, a los planos. Y nos quedan solo dos entonces. Los no segmentados y las tenias. Con eso vamos a acabar. Paragonimiasis. Les habíamos comentado que había un parásito que se comportaba clínicamente como si fuera tuberculosis. Igualito, igualito. Viene con hemoptisis, viene con tos a predominio nocturno para colmo, ¿no? Le toman la placa y encuentran cavernas, encuentran un pulmón así dañado como lo que están viendo, ¿ya? Es un paciente que está tosiendo hace 3 meses. Y obviamente por la tos y por el mal estado en el que está, quizá también ha dejado de ingerir debidamente sus alimentos, está estresado, se ha inmunosuprimido un poco y viene hasta adelgazado. Y usted dice, esto es TB. O bien es cáncer pulmonar, una de dos. Y los BK salen negativos, obviamente. Y al salir negativo, hacemos lo que habitualmente hacemos, o sea, le iniciamos terapia. Y no responde a la terapia. Lógico, porque no tiene nada que ver. Pero si reparamos en el hemograma, vamos a encontrar ¿qué? Hipereosinofilia. Elevada, porque es del mismo grupo de la fasciola. Muy bien. Entonces, ¿cómo es que llega a producir este tipo de cuadro? Lo mismo aquí. Donde existe cercaria y metacercaria, la forma infectante era metacercaria, ¿ya? Metacercaria. Esto que estoy señalando en este momento, ¿no se parece a la fasciola o no? Es igual, ¿no? El parásito es muy similar a la fasciola hepática. Lógicamente porque ambos son tremátodes, ¿ya? Ambos son tremátodes. Bien, entonces la metacercaria va a ingresar junto con la ingesta de cangrejo. ¿Cómo se llama ese cangrejo? Podrían preguntarles. Este cangrejo se llama Hippolobosera chilensis, así se llama. Hipo, así como cuando les da hipo, así con H. Hipo, todo seguido, lobo, así como del hombre lobo, igualito, hipolobo, cera, así como la cera de las velas, con C de casa. Hippolobosera chilensis, así como suena, ¿ya? Ese es el cangrejo de río. Y en el Perú, la zona donde más se reporta, Cajamarca, ¿ya? Cajamarca. Pero si ustedes comen el cangrejo cocido, no va a pasar nada. El problema es cangrejo semicrudo. O hasta crudo de repente, no sé. ¿Ya? Hippolobosera chilensis. Entonces, es el huésped intermediario, el cangrejo. ¿Ya? El cangrejo. Y uno se come el cangrejo semicrudo o crudo de repente, como les digo. Y lo mismo que en el caso de la fasciola, ingresa. Y ahí está la metacercaria en el cangrejo. Y nos va a producir un cuadro parecido a tuberculosis. Y justamente ahí está una pregunta interesante, miren. Dice varón de 45 años con cuadro de tuberculosis pulmonar BK negativo. Ojo, BK negativo. En tratamiento con esquema 1 antituberculoso durante 2 meses, o sea, terminado la primera fase. No muestra mejoría y en la analítica destaca hipereosinofilia, desarrollando cuadros de hemoptisis a repetición, sin pérdida de peso importante. O sea, quizá ha perdido, pero no es una pérdida de peso importante. Si tuviera usted que replantear el diagnóstico, ¿qué alternativa plantearía? TB multidrogoresistente, paragonimiasis, hiperinfestación por estrongiloides estercolaris, quiste atídico pulmonar complicado, cáncer pulmonar. ¿Qué vamos a elegir aquí?
Así es. Este es un típico cuadro de paragonimiasis. Paragonimus peruvianos, porque hay un paragonimus mexicanos también, ¿no? Está claro. Tratamiento albendazol. 5 días nomás. 5 días. 400 cada 24. Y es lo que tienen que acordarse del paragonimus. Fasciolopsis. Parecido, ¿no? Parecido. Igualito aquí va a ingresar la meta cercaria, pero aquí ya no es con cangrejo, es con otra cosa, ¿se acuerdan? Berros, así es, berros. Y si no hay berros, ¿con qué cosa pueden, sin querer queriendo, ustedes infectarse? Con los mates emolientes, cuidado. Hay que tener un poco de cuidado. Por ahí de repente les colocan así, ¿no? Aficionado o acostumbrado a la ingesta, entre comillas, de mates emolientes. Porque estoy viendo que cada vez más frecuente. Antes las preguntas eran muy imitadas a exámenes del MIR, por ejemplo, en cuanto a su forma de preguntar. Ahora ya le ponen clarito, procedente de Villa El Salvador. O sea, ya lo han vuelto un poquito más a nuestro medio. Entonces no vaya a ser que por ahí empiecen a tomar ese tipo de situaciones. Muy bien. Entonces, ¿por qué? Aquí está, ¿no? Aquí está lo que nos importa. Antes había un cangrejo y era el Paragonimus peruvianos o mexicanos. Aquí está la fasciola hepática y ya no es un cangrejo, es un caracol del género Linneo. Así como nuestro amigo científico Linneo, igualito. Es un caracol del género Linneo. ¿Qué hace? No es que aquí se coman al caracol, sino lo que pasa es que el caracol pues deambula por todas estas zonas, ¿ya? Y puede dejar las formas infectantes. Y los berros crecen en sitios de este tipo, ¿no? O sea, cuerpos de agua. Entonces, todo dependerá de cómo lo ingieran. Es un antecedente importante, es justamente la ingesta de berros, ¿no? Y también cuidado con esto de aquí. Cuidado con esto de ahí. Y aquí está una pregunta. Esta no es una pregunta, de los exámenes que acá tomamos. Es una pregunta de MIR. Es el examen MIR. Pero si se dan cuenta, no tendrá más enunciado, pero es muy, muy parecido. A ver, vamos a verlo. Dice, un colega te pide consejo acerca de 3 pacientes de la misma familia que llevan varios días con dolor en hipocondrio derecho, diarrea y fiebre. En los análisis rutinarios se detecta eosinofilia del 40%. Imagínense esa salvajada, 40% de eosinófilos. ¿Qué pregunta te parece más relevante en la anamnesis? ¿En qué pensarían? No creo que piensen en una epidemia de colecitis aguda litiásica, ¿no es cierto? O sea, no habría cómo. Aquí hay algo que han podido compartir, salud doctora, que han podido compartir como grupo familiar y eso está ocasionando, miren, la hipereosinofilia, ¿ya? Eso nos debe llamar la atención. Ingesta de lácteos sin pasteurizar, ingesta de comida sin refrigerar, ingesta de berros, contacto con perros y contacto con gatos. La cosa está clarita, ¿no? ¿Cuál es? Ingesta de berros, así es, ¿no? Ingesta de berros. Una forma de preguntar. ¿Cuál es el huésped intermediario en el ciclo de la fasciola hepática? Un insecto, un félido, un caracol, un ave, un pez. Un caracol. El caracol del género Linneo. Varón de 50 años. Agricultor y ganadero. Que presenta dolor abdominal continuo en hipocondrio derecho. En un examen, hasta ahí yo pensaría en cualquier otra cosa, ¿no es cierto? Pero por ahí me van a dar un dato importante, seguro. Al examen se detecta ictericia de piel y escleras. Examen de laboratorio, hemograma con 30% de eosinófilos. Esa es la clave. Necesariamente es fasciola. ¿Ya? Esto sí es de un examen en Perú. Fasciolosis, ¿no? Fasciolosis. A propósito de lo que les han preguntado, las siguientes entidades se han asociado a colangiocarcinoma septo. Elijan, porque no es solamente lo que les han dado en el examen. Y vamos a aprovechar la pregunta
para que no tengan que estar memorizando más cosas. ¿Fasciola sí o no? ¿O era invento de la comisión? No he leído el enunciado exacto. Si es que decía produce, está equivocado. No produce, pero sí puede estar asociado. Estos tres primeros también son parásitos. ¿Ya? Estos no los tenemos para nosotros, así es que solamente es referente. ¿Ya? Referente. ¿No? Fasciola sí. Clonorquis y este otro no son, digamos, parásitos de nuestro medio, pero sí están asociados. ¿Salmonella typhi está asociado? Sí, ¿ya? A colangiocarcinoma. Lo que no está asociado es anquilostoma duodenal. Y vamos a analizar un poquito el por qué. Vamos a sacarle provecho a la pregunta. Todo lo que produzca inflamación o perpetúe inflamación a nivel de algún órgano predispone a neoplasia. ¿Ya? La fasciola y los otros dos parásitos que después de la pregunta pueden olvidarse, no hay ningún problema, solo acuérdense de la fasciola. ¿Producen inflamación a nivel de vía biliar? Claro que sí, ¿no? Su sola presencia, ¿sí? Salmonela, también, porque ahí es el lugar donde se acantona, ahí es el lugar donde se queda, ahí es el lugar donde lo tiene el portador asintomático incluso, ¿ya? Y puede incluso hasta producir, o sea, y es más cuando existe litiasis, ¿no? O sea, cuando hay piedritas en la vesícula, es más frecuente que la Salmonella typhi esté ahí. Entonces producirá un estado de inflamación por mucho tiempo, ¿ya? Y todo lo que produzca inflamación permanente puede producir, o estar asociado, perdón, a una neoplasia en dicha zona. ¿Por qué los anticonceptivos orales disminuyen el riesgo de cáncer de ovario? O la gestación también. Ajá, ¿pero por qué? Claro, es lo que sucede. Cada 28 días, si vamos a ser exacto, usted sabe mejor que yo eso, no deja de funcionar el ovario, pero con los anticonceptivos lo haces descansar. Ese microtraumatismo repetitivo y repetitivo descansa y disminuye ese riesgo de neoplasia. Es algo más o menos así lo que sucede acá. ¿Ya? Algo así. Hay que tenerlo en cuenta. Anquilostoma duodenal, como su nombre lo indica, está pues en otra zona. No tiene que ver con la vesícula. Ya, más o menos yo sobreentiendo que eso han querido preguntarles. Pero no me ha gustado mucho la forma como lo han preguntado. ¿Ya? Pero más o menos eso me imagino han querido preguntarles. Y los que son demasiado estresados para leer y lo leen muy rápido, yo sé cómo se han equivocado. Han visto vesícula en porcelana, creo, por ahí, y lo han leído tan rápido que han visto asociación y lo han marcado. ¿No? Estaba entre las alternativas, creo. Entonces, por favor, lean bien. Pero se entiende el porqué, ¿sí? Se entiende el porqué. Cuidado, que podrían preguntarles así. ¿Ya? Podrían preguntarles así. Muy bien. Anquilostoma duodenal, nada que ver. Céstodes, ya acabamos. Echinococcus granulosus, nuestro amigo. Quiste atídico, ¿no? Quiste atídico. Forma infectante. Para el humano hablando, porque no les van a preguntar la patología en otros animales, sino en el humano. Así es. Para que haya quiste, para que se enquiste, uno tiene que ingerir la forma infectante que es huevo. ¿Ya? No se olviden, ¿ah? Huevo embrionado ingresa y desarrolla la forma quística. ¿Ya? La forma quística. ¿Y dónde habitualmente se va a anidar? Hígado es el sitio donde más frecuentemente vamos a encontrar quiste atídico. Pulmón, casi en segundo lugar. Pero puede estar en cualquier lado. Puede estar en cerebro, puede estar en ojo, puede estar en hueso, en músculo, en cualquier lugar. Retroperitoneo también. Muy bien. Hay dos huéspedes. El perrito y la oveja, ¿no? ¿Cuál es el huésped definitivo y cuál es el huésped intermediario?
¿ya? Es cuestión de recordar. Yo recuerdo que bueno, cuando hacía el pregrado, el docente que hacía con nosotros, nos dio a entender esa mnemotecnia y verdad, o sea, sonaba gracioso, pero era cierto. Y nos ponía el ejemplo de que, bueno, el ejemplo era para los varones, si tuvieran que regalarle a vuestra novia de regalo una mascota, dice, en definitiva, ¿qué elegirías? ¿Una oveja o un perrito le regalarías? Y todos decíamos, bueno, obvio, un perrito. Si le voy a regalar un animalito, no le voy a regalar una oveja. ¿Ya? Y sí, pues, en definitiva era el perrito y el huésped definitivo es el perro. ¿Ya? No se olviden. No es, el otro es el huésped intermediario. Además, por eso se le llama la tenia del perro. ¿No es cierto? La tenia del perro. ¿Qué cosa es un huésped definitivo? Es el que va a albergar al parásito en su forma adulta. Ya, para que nunca se olviden. Entonces les podrían preguntar, porque a veces preguntan así, cuando el humano desarrolla quiste hiatídico, ¿está haciendo de qué? ¿De huésped definitivo o intermediario? Intermediario, no de huésped definitivo. La tenia es la forma definitiva, ¿no? Bueno, se repite lo mismo, huevo, desarrolla quiste, ¿ya? A tener en cuenta, saben que tiene los escólex ahí adentro, que le llaman arenilla al conjunto, hay un líquido altamente, ¿cómo podríamos llamarlo? Así es, puede producir incluso anafilaxia, ¿ya? Puede producir anafilaxia. Y hay una membrana que no es propia, que es la adventicia, ¿no? Que se forma en el tejido donde está parasitando el quiste. Todo lugar donde haya quiste hiatídico va a formar membrana adventicia, excepto hay un solo sitio donde no forma membrana adventicia, es el ojo. En el ojo no hay membrana adventicia. Ya, en todo lo demás sí. ¿Han leído el signo de camalote? ¿Saben lo que es un camalote? Una especie de velero, ¿no? Podríamos llamar. El signo de camalote es cuando, luego de una vómica, ya esas membranas que quedan flotando en el líquido del quiste, en una radiografía, sí, se puede más o menos llegar a ver. Pareciera un velero ahí flotando en un cuerpo de agua. A eso le llaman el signo de camalote. ¿Ya? Muy bien. ¿A razón de cuánto crece un quiste hiatídico? Así es. Incluso se habla de exactamente 1 centímetro por año, ¿no? Puede llegar un poco más. Claro, al final dependiendo de dónde se ubique, pero en el lugar más habitual que es a nivel del hígado es más o menos así. Entonces, si encuentran un quiste de unos 10 centímetros de diámetro, es porque ha estado unos buenos años ahí, no es de hace poco. ¿Ya? Entonces, el lugar más habitual es el hígado. ¿Ya? Quiste hidatídico, hígado. Acuérdense, hidatídico, hígado. Pulmón también es importante. Cuando se rompe el quiste, obviamente va a traer complicaciones. Por lo tanto, la complicación más común en general del quiste hiatídico es rotura al árbol biliar. ¿Por qué? Porque justamente el hígado es el lugar más común donde está. Rotura hacia vía biliar o incluso de la misma vía biliar podría ser dependiendo qué tan cerca esté, pero tiene que ver con la vía biliar, ¿ya? Rotura hacia el árbol biliar es la complicación más común. No es vómica, porque les van a poner vómica y uno por la frecuencia que ve puede indirectamente marcar. La vómica también es una complicación, pero de la ubicación pulmonar, ¿ya? De la ubicación pulmonar. ¿Con qué van a tratar una vómica? Es cierto que ya se diseminó y todo lo demás, pero el paciente va a llegar con un cuadro de broncoespasmo, ¿no? Que a veces incluso es unilateral. Eso les debe llamar la atención. Broncoespasmo unilateral. ¿Ya? Corticoides, más que cualquier cosa. Hay que tratar de que eso broncodilate. ¿Ya? No con broncodilatadores, sino corticoides hay que usar. Y dependiendo de lo contaminado que puede estar, incluso, bueno, ya el tratamiento secundario, ¿no? Para una infección agregada y todo lo demás, pero corticoides no pueden faltar. ¿Qué más? Bueno, aquí está una de las preguntas. El huésped definitivo del Echinococcus granulosus, varias veces han preguntado esto, es el perro. ¿Ya? Varias veces han preguntado, no una sola vez. Lo mismo es la ubicación más común, ¿no? Y la ubicación más común es
hígado, no es pulmón. ¿Ya? Para alguien que no lo revisa, podría equivocarse, es hígado, no es pulmón. El lugar donde no hace adventicia, ojo. ¿Ya? En el lugar que está más asociado a hacer anafilaxia, peritoneo. ¿Ya? El lugar donde está más asociado a hacer anafilaxia, peritoneo. Esto es interesante. ¿Qué se hace? Se trata, ¿el albendazol sirve? Claro que sirve. ¿Ya? ¿Y se opera o no se opera? También se tiene que operar. Es una terapia combinada. Es manejo quirúrgico y es manejo médico también. ¿Cuánto tiempo van a dar el albendazol? ¿Se da antes o se da después? Son cosas que tenemos que ponernos de acuerdo. La terapia exclusivamente quirúrgica logra resultados de más o menos, en el mejor de los casos, 60% de curación. ¿Ya? Cuando asocias a la terapia médica más, eso sube. ¿Ya? Sube más del 90%, hasta 96% en algunas series. O sea, más que los porcentajes, acuérdense que mejora, ¿ya?, las posibilidades de curar cuando asocias terapia médica a la terapia quirúrgica. Ahora el problema es cómo le van a dar al albendazol y cuánto tiempo. ¿Le dan antes o le dan después? ¿Ya? Ahora, también está demostrado que dar previo a la cirugía, proceder con la cirugía y volver a dar en el postoperatorio es lo de elección. Esa es la forma. O sea, se tiene que dar el albendazol pre y postquirúrgico. ¿Cuánto? 400 miligramos cada 12 horas. ¿Cuántas semanas? 3 semanas. ¿Por qué no más? Porque por ahí podrían preguntarles. Quizá no así, pero de otra forma les pueden preguntar. El problema es que si ustedes dan más tiempo, se torna friable las membranas del quiste hiatídico. Y en el acto quirúrgico puede uno complicar las cosas. Se puede romper el quiste. 3 semanas y ahí lo dejan. La lógica nos diría, si le doy más tiempo, mejor, pero no, son 3 semanas. Más de 3 semanas hay la posibilidad de que esa membrana se vuelva más friable de lo que se puede tolerar en un acto quirúrgico y obviamente puede desencadenar en complicaciones. ¿Ya? Entonces eso es más o menos lo que se tiene que buscar. 3 semanas, tratamiento quirúrgico y otras 3 semanas más. Cura más del 90%, dependiendo si es quiste único, obviamente. Porque si hay diseminación, no tiene mucho sentido incluso hacer el acto quirúrgico, porque los demás quistes también van a crecer. ¿Ya? Hay que tenerlo presente. Muy bien, entonces aquí dice quirúrgico y luego albendazol y luego quirúrgico, solo albendazol, solo quirúrgico, y aquí dice finalmente albendazol en el pre y posquirúrgico, y justamente eso. ¿Ya? 3 semanas, no más.